tomando con la debida seriedad. En ese orden de ideas, en consonancia con lo que estamos exponiendo el día de hoy, que es básicamente casi toda la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, damos paso a la sustentación del proyecto de ley 5084-2020 del Congreso de la República, que propone la modificación del artículo 40 de la Constitución Política del Estado, presentado por el Grupo Parlamentario Unión por el Perú, a iniciativa del congresista Posencroute y Roscop Shawa Payano y otros. Así que, en atención justamente al artículo 70, primer párrafo del Reglamento del Congreso de la República, el congresista Shawa Payano tiene el uso de la palabra por el tiempo que considere menester. Adelante, por favor, congresista Shawa. Encantado. Señor Congresista presidente, Shawa, adelante. Sí. Señor presidente, el congresista Chagua parece que ha tenido un problema con el sistema informático y se ha desconectado. Voy a coordinar con él para ver si Ya, puedo perfecto. ingresar. Perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Entonces continuamos. Sí, entonces pasamos a la sustentación del proyecto de ley 5164 2020, por lo que se habilita la doble remuneración del médico especialista en el ámbito nacional por necesidad pública, presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, a iniciativa del congresista Luis Felipe Castillo Oliva. Y en base al artículo 70, primer párrafo del Reglamento del Congreso de la República, invitamos al congresista Luis Felipe Castillo Oliva para que pueda hacer uso de la palabra por el tiempo que considere pertinente. Adelante, congresista Castillo, encantado, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, y a todos un saludo especial a los congresistas que nos acompañan en la plataforma virtual en esta sesión de salud, prácticamente. Bueno, ya creo que habíamos hecho un adelanto de la sustentación del proyecto de ley 5164, que tiene que ver con la reforma de la Constitución, que habilita la doble percepción del médico especialista en el ámbito nacional por necesidad pública. Y el objeto era justamente eso, ¿no? Y dentro de ello la modificación del artículo 40, el párrafo primero del artículo 40, para darle la oportunidad a la población de, sobre todo en el interior del país, tener médicos especialistas y darle esa oportunidad, ese principio de oportunidad que se habla tanto en la Constitución y que tiene que ver también con la defensa de la vida y la salud de las personas, y que también está refrendado en el artículo 1, 2, 7, 11 de la Constitución Política del Perú. Quería hablar un poquito y para ponernos en contexto del problema que existe en este momento, porque definitivamente hay un problema en este momento en el país respecto a la necesidad de médicos especialistas, no solamente en el interior del país, sino también en Lima Metropolitana, que es un problema de casi 4 décadas. Y que justamente tengo que mencionar que en este momento hay, de médicos generales, hay 13 médicos generales por cada 10.000 habitantes. El grupo de la OCDE recomienda tener 33 médicos por cada 10.000 habitantes y la Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 23 médicos por 10.000 habitantes. Hay un déficit evidente de casi alrededor de un 100%. Además, en cuanto al médico especialista, hemos hablado del médico general, hablemos del médico especialista. Hay una brecha de alrededor de 10.000 médicos especialistas. Ojo, 10.000 médicos especialistas, y en los últimos 10 años solamente esa brecha ha bajado un 5%. Y de ese 5%, el 50% de médicos que salen se quedan en Lima Metropolitana y el Callao. Por lo tanto, la brecha en el interior del país crece año tras año. Ese es un problema que hay que darle solución desde la Comisión de Constitución, desde la Comisión de Salud, desde el Congreso de la República, y que es un pedido ya de años, y que estamos dándole la espalda a la población, especialmente que necesita la oportunidad de tener una atención de salud de calidad y en su región. Dicho esto, también mencionar que, por ejemplo, la región Cajamarca, la región Huánuco, tienen el menor índice, solamente menos de 7 médicos por cada 10.000 habitantes. Imagínense, Lima Metropolitana y el Callao está alrededor de 20, y como había mencionado, las especialidades más, digamos,
solicitadas de mayor demanda es la de ginecología obstetricia, la de medicina interna, de cirugía, la de pediatría y la de anestesiología. Justamente especialidades que son básicas, ¿no? Para poder resolver una serie de problemas, el 70-80% de las afecciones de especialidades. No hablamos de las subespecialidades. La brecha es mucho mayor, es mucho más triste, es mucho más terrible y que perjudica obviamente a la población, sobre todo que no puede ir a una clínica particular, que no puede ir a un consultorio, necesita de un hospital, de una infraestructura que también, como hemos conversado al inicio, el sistema de salud nuestro es muy precario, es un sistema, digamos, con una infraestructura obsoleta, con equipamiento deficitario y con recursos humanos también insuficientes y mal pagados y mal distribuidos también. Por eso que es importante sacar adelante este proyecto de ley que tiene que ver con una reforma constitucional. Y como es el artículo 40, no está dentro de ese núcleo duro de reforma, porque el espíritu siempre del Congreso debe ser no reformar, digamos, la Constitución, pero creo que en este caso sí lo amerita. Necesitamos darle una respuesta desde el Congreso de la República a la población, sobre todo que no tiene los recursos y sobre todo el interior del país, y al personal de salud especializado que muchas veces también ha sido denigrado desde el punto de vista salarial y de contratación. Comentaba hace un rato la realidad en Lima, por ejemplo, donde médicos especialistas trabajan en 2 establecimientos de salud del Estado, uno con contrato directo y el otro a través de terceros, donde el intermediario es el que se beneficia, lucrando con el trabajo del médico especialista. Eso tenemos que terminarlo, eso tenemos que acabarlo, y con una reforma constitucional como la que se está planteando. Adicionalmente, mencionar que esta reforma constitucional o esta ley no irroga gastos adicionales al erario nacional y creo que los congresistas que también han presentado proyectos similares han sido claros y digamos, didácticos en la sustentación de los proyectos. El espíritu es el mismo, de darle la oportunidad a la población, sobre todo más allá de la epidemia o de la pandemia, porque este problema va a subsistir, sobre todo en el interior del país, para acortar esa brecha de médicos especialistas, sobre todo en las regiones con más necesidad, con más pobreza, como es Cajamarca, como es Amazonas, como es Huánuco, donde la población necesita una atención de salud de calidad y sobre todo oportuna. El principio de oportunidad se tiene que poner como primera línea, se tiene que poner, digamos, se tiene que priorizar. Ese es, creo que, el gran mensaje de todas las sustentaciones que se han hecho por parte de mis colegas y el mío. Así que, dicho esto, señor presidente, creo que ahondar más sobre el tema, creo que está de más. Lo que sí quisiera, para terminar, presidente de la comisión, es exhortar a todos los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre todo a los que no son médicos, que justamente nos hemos entrado a la sesión virtual, la doctora Tania Rodas, el doctor Jorge Pérez, porque nosotros conocemos la realidad y sabemos el problema complejo que existe en este momento en el país sobre el tema, no solamente del médico general, especialmente el médico especialista. Hay una gran brecha en este momento, una gran demanda de médicos, de consultas especializadas y una oferta de médicos especialistas muy escasa. Esa brecha hay que acortarlo hasta encontrar una solución definitiva, porque obviamente lo más importante sería a largo plazo tener más médicos especialistas, pero ese es todo un proceso, es un proceso de capacitación, de entrenamiento, que es muy complejo, que no se va a dar en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, por lo menos sacar una norma transitoria, pongámoslo 5 años. La idea es buscar una solución definitiva a través de una reforma constitucional para poder darle la solución a este problema de salud que tiene más de 4 décadas y que nadie lo ha visto. Y creo que la oportunidad de este Congreso, que se considera reformista, hacerlo para poder darle el gesto a la población de que estamos legislando para ellos, sobre todo aquellos que no pueden ir a una clínica, a un consultorio, porque no tienen recursos y que han sido mucho más afectados ahora por esta pandemia, porque se han quedado aislados, porque han sido obligados a quedarse en casa, porque era necesario cuidar la salud y que vamos a tener que, digamos, lidiar con eso en los próximos años. Y por eso que necesitamos invertir en la salud pública, en nuestros hospitales del interior del país y también en los recursos humanos y darle la posibilidad para que nuestros especialistas puedan desplazarse al interior del país y poder darle a la población una salud digna, una salud de calidad y oportuna. Eso es todo lo que quería
exponer y sustentar, señor presidente de la comisión, y espero que pues todos podamos contribuir con esta reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista Castillo. Solo hacerle una pregunta. Usted también es médico, como su papá, ¿verdad? Así es. Soy ginecobstetra. Muchas gracias. Me saluda su padre, un gran amigo. Gracias. Muchas gracias al congresista Luis Felipe Castillo Lía por su intervención, muy didáctica, muy importante. Y estamos tomando nota para seguramente un posterior predictamen, porque además hay varios parlamentarios que van en esa línea o una línea parecida. Muy bien, para finalizar, la última intervención de la agenda del punto del día es justamente un proyecto de ley, el 4852/2020, Congreso de la República, que propone facultar a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia y criminalidad, presentado por el Grupo Parlamentario Somos Perú, la iniciativa del señor congresista Renán Espinosa Rosales. Así que en atención a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 70 del reglamento del Congreso, se invita al congresista Renán Espinosa Rosales a que, a efectos de que pueda sustentar la propuesta legislativa de su autoría, repito, esto ya pasamos del tema sanitario, trascendental, con lucha contra el COVID, el tema de la doble remuneración para los médicos, que es reforma constitucional, pasamos al tema de lucha contra la inseguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia. Justamente Renán Espinosa propone luchar contra la delincuencia y la criminalidad, facultando a las Fuerzas Armadas el apoyo a la policía, con el apoyo a la Policía Nacional del Perú. Así que sin más trámite, de acuerdo al primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, pasamos a la exposición del congresista Espinosa. Adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. Congresista Espinosa, adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches a todos mis colegas. En efecto, hemos presentado el proyecto de reforma constitucional 4852, que proponemos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participen conjuntamente en la seguridad ciudadana, como usted lo ha mencionado. Incluso el presidente de la República, en su mensaje que dirigió a la representación nacional este último 28 de julio, mencionó la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta, por lo menos hasta fin de año, las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional en esta tarea de cuidar la seguridad ciudadana. Entonces, paso a detallar muy rápidamente, presidente, para hacerlo corto, este proyecto que hemos presentado desde la bancada de Somos Perú. Es un proyecto, consideramos, importantísimo y de prioridad para el país, porque la delincuencia está matando todos los días también. Hay mucha gente que no solamente sufre asaltos, sino también asesinatos producto de la delincuencia. La propuesta de reforma constitucional se enmarca dentro de la defensa de la persona humana y respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Y tiene dos objetivos claramente definidos. Primero, adicionar el numeral 25 al artículo 2 de la Constitución para establecer la seguridad como un derecho fundamental de la persona humana, para que se garantice la seguridad y el ciudadano goce del derecho a la seguridad y los derechos conexos de ellos. Varios miembros de la Comisión Consultiva que han expuesto en la Comisión de Constitución han señalado la importancia de los 4 derechos fundamentales: el derecho a la salud, a la educación, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la seguridad. Han reconocido y compartimos como derechos fundamentales para vivir en una sociedad con paz y tranquilidad estos 4 derechos. Y es ahí hacia donde apunta nuestro proyecto. En Somos Perú consideramos la importancia de la seguridad y por lo tanto este derecho debe tener el rango constitucional. La seguridad como derecho de la persona humana está señalada en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al sostener que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por lo tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, sostiene que la obligación exigible a los estados es justamente establecer en su cuerpo normativo todo aquello relacionado a garantizar los derechos afectados por conductas violentas o delictivas. Esto es el derecho a la seguridad.
Segundo, el proyecto de la reforma constitucional propone también modificar el artículo 171 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participen conjuntamente en la seguridad ciudadana. Con la Constitución vigente, las Fuerzas Armadas participan conjuntamente en el desarrollo económico, social y defensa civil, pero no tiene atribución constitucional para trabajar conjuntamente en la seguridad ciudadana. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico son elementos que normalmente han servido de marco para la participación de las Fuerzas Armadas, pero no necesariamente para la seguridad ciudadana como tal. Y como ustedes comprenderán, sin seguridad ciudadana no habrá desarrollo económico y social del país. Uno de los grandes problemas del país ante la pandemia fue la inseguridad ciudadana. Incluso toda esta cuarentena la gente obviamente se sentía segura, nadie salía por las calles, no había asaltos, pero inclusive dentro de la pandemia también imperó en cierto grado la delincuencia. Hoy en día la delincuencia se ha reactivado con ferocidad, que todos los días asaltan y matan ciudadanos y policías. Es por ello que solamente en Lima Metropolitana el 40% de la población sostiene haber sido víctima de la violencia. Por lo tanto, presidente, según el Plan Nacional de Seguridad del Ministerio del Interior 2019-2023, existen 4 fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana: la muerte violenta, delitos asociados al sicariato, delitos contra la mujer, feminicidio, violencia sexual, trata de personas, delitos patrimoniales, robo, hurto, estafas, extorsiones, amenazas y la comercialización de drogas. El INEI, en el mes de febrero del presente año, señaló que los hechos delictivos se incrementó de 12.8 a 14.3% con relación del año 2019. Dichos datos son antes de la pandemia y sin los problemas sociales y económicos de millones de peruanos que hoy sufren. Esa cifra quedará muy corto según las últimas proyecciones. Por causa de la inseguridad y el crimen organizado, el Perú, según el Ministerio del Interior, en el último año habría perdido alrededor de 1.500 millones de dólares, lo que representa el 7% del PBI del país. En el Perú tenemos déficit de efectivos policiales, según el operativo de seguridad ciudadana realizado por la Contraloría General de la República entre el 10 y 14 de junio del año 2019. Tenemos un policía por cada 1.000 habitantes en Lima y un patrullero por cada 17.000 ciudadanos. Ante el déficit policial y el avance de la delincuencia que diariamente enluta a las familias peruanas, proponemos que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado y trabajen juntos por la seguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana genera un altísimo costo social, económico para las familias y para el Estado peruano, por lo que resulta necesario, presidente, y urgente e impostergable, sobre todo urgente, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Es todo cuanto quiero exponer en aras de que en esa urgencia y prontitud que amerita combatir la inseguridad ciudadana se pueda tratar. La seguridad ciudadana tiene que ser tratada con urgencia por esta comisión, presidente, y dar una respuesta a los ciudadanos peruanos. Muchas gracias a usted y a todos los colegas por escucharme. Muchísimas gracias al congresista Renán Espinosa por su intervención. En verdad es una ponencia muy importante, es un tema, así como el de la salud, sumamente trascendental para la vida ciudadana. El tema de la delincuencia, ya era el tema de la delincuencia un tema gravísimo antes de la pandemia, y ahora después o durante la pandemia va a ser igual o peor, ¿no? Así que es un tema que siempre despierta debate, y en su momento, congresista Renán Espinosa, vamos a estar seguramente elaborando el predictamen, así que no se preocupe. Muchas gracias, Magín, por su intervención. Simplemente para ya terminar la sesión extraordinaria, que es la 13ª sesión extraordinaria del día de hoy, comentar 2 puntos para cerrar, ¿no? Lo primero es sobre algunos congresistas que todavía me comentan por interno, faltaría la firma de su del dictamen aprobado el día de ayer por esta comisión, con 18 votos y 4 en abstención, sobre democracia interna y elecciones generales del próximo año. Faltarían los congresistas Guillermo Aliaga, Leslie Lazo,
Carmen Omonte y Rubén Ramos Zapana. Repito, de las 18 firmas faltan 4. Guillermo Aliaga, Leslie Lazo, Carmen Omonte y Rubén Ramos. Esto en atención al llamado que hemos tenido de la Presidencia del Congreso para enviarlo, si es posible, hoy día mismo, el documento a Oficialía Mayor para que el día de mañana, en reunión de Consejo Directivo, se pueda estar de una vez exonerando el trámite de la web y el día viernes, que es la sesión del Pleno, a las 9 de la mañana, pudiera ser debatido y votado por la urgencia que tenemos. Así que les rogaría a los congresistas, a Guillermo Aliaga, Leslie Lazo, Carmen Omonte y Rubén Ramos, que hagan las respectivas coordinaciones con la Secretaría Técnica que las está llamando o los está llamando para poder, digamos, hacer la firma respectiva. Y lo último, lo voy a señalar antes de cerrar la sesión, y les agradezco a todos ustedes porque ha sido una sesión, como siempre, fructífera, importante, alturada, democrática. Lo último es un tema bastante, lo digo como presidente de la comisión, pero de manera personal como congresista, solidarizarme con el grupo parlamentario del FREPAP, con los congresistas del FREPAP, porque tenemos entendido que el día de hoy el ex premier habría dado unas declaraciones discriminatorias contra los colegas del FREPAP. Y como Comisión de Constitución, que vela por que no exista ningún tipo de discriminación por orden étnico, por color de piel, por pensamiento, ideología o religioso, como el día de hoy, tenemos que tener una defensa cerrada contra cualquier ataque violento de discriminación que puedan tener. Así que nuestra fraternidad, nuestra solidaridad con los hermanos congresistas, colegas congresistas del grupo parlamentario, el FREPAP, por las lamentables declaraciones del ex premier Pedro Cateriano, que lamentablemente tuvo unas opiniones, unas expresiones de discriminación religiosa contra ellos, señalando pues que por ese tema no estaban a la altura de las circunstancias intelectuales del Estado. Así que esas opiniones, esas discriminaciones, esos discursos intolerantes en democracia evidentemente no sirven y siempre hay que despreciarlos y estar en defensa de cualquier grupo parlamentario, sea del FREPAP o de cualquiera de ustedes, hubiese el presidente de esta comisión defendido un tema principista. Así que mi solidaridad, entiendo que la solidaridad mía es la solidaridad de todos o de muchos de ustedes para los amigos del FREPAP, para que esto no vuelva a suceder y rogar, exhortar a la tolerancia a todos los grupos políticos, porque por más debate que haya y por más votación que a uno no le guste o le disguste, yo creo que siempre debe existir el principio y talante democrático de todos nosotros. Así que nuestra fraternidad y nuestra solidaridad para los amigos del FREPAP. Sigue, congresista Chávez, adelante, por favor. Sí, presidente, bueno, no solamente ha sido a los miembros del FREPAP, y lamentablemente algunos congresistas, incluso miembros de comisiones importantes como la Comisión de Constitución, de Justicia, salen a darle la razón al señor Cateriano, acusando al Congreso prácticamente de haber extorsionado o estar chantajeando al Poder Ejecutivo. Con esto, personas como el señor Cateriano y el propio señor Vizcarra, lo único que hacen es destruir cualquier posibilidad de contacto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque la moraleja de todo esto, señor presidente, es que nunca más un grupo parlamentario o un grupo político debe reunirse con un presidente del Consejo de Ministros recién designado hasta que no se presente al Congreso y obtenga el voto de confianza, porque si no, los temas que son evidentemente materia de la conversación, porque no creo que un primer ministro como el señor Cateriano o cualquier otro primer ministro invite a líderes de los grupos políticos para hablar pues del sabor del té, ¿no? Hablan de temas políticos. Y resulta que si no le dan la confianza, como en este caso ha sucedido, los temas políticos que los líderes políticos o representantes de las bancadas han tratado con ellos se convierten en extorsiones, chantajes y presiones. Entonces esto es muy lamentable, presidente. Eso demuestra la poca cultura política de las personas que nos están gobernando. A mí, bueno, no me afecta ni le voy a responder, pero a mí este señor Cateriano, cual plañidera, me pone como ya aliada del señor Antauro Humala, ¿no? Por haber coincidido
en votación con el grupo de UPP, ¿no? Pero bueno, son los lamentos, ¿no? Son los plañidos, diría, de quien evidentemente tenía muchas expectativas por las prebendas que significa pues un cargo de primer ministro con chofer, con seguridad, con gasolina, con gastos de representación y todo ello, y un sueldo que siempre hay que decirlo, presidente, porque a nosotros nos chancan como si nosotros fuéramos los más remunerados del Estado. Nosotros ganamos la mitad de un ministro y no tenemos ni chofer, ni tenemos gasolina, ni tenemos todas esas joyerías que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, señor presidente, sí me preocupa a mí que congresistas se presten, y no sea considerado eso una falta ética, ¿no? Se presten a estar agraviando al propio Congreso. Entonces, pero bueno, hay que tomarlo, señor presidente, como de quien viene, y por supuesto mi solidaridad con los partidos y los congresistas que han tomado decisiones que deben ser respetadas aunque no les guste, ¿no? Y el debate, y nosotros además tenemos que tener claro que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo y los congresistas no podemos ser responsables ni culpados de los votos y opiniones que emitimos, señor presidente, y eso lo señala la Constitución. Gracias, presidente. Señor presidente, ¿me permite 30 segundos, por favor? Sí, a usted las gracias, congresista Chávez. Sí, damos la bienvenida para que también sea consignado en la asistencia, la lista de asistencia, congresista Dieter Columbo. Sí, adelante, congresista Columbo, encantado, por favor, adelante. Señor presidente, muchísimas gracias. En la misma línea de lo que está señalado y lo que ha señalado Marta, ¿no? Es lamentable que el señor Cateriano se haya expresado de una manera por demás inapropiada respecto de colegas del Congreso, pero mucho más inapropiado y creo que mucho más feo, voy a utilizar ese término, ¿no? Es de que colegas del Parlamento no estén adjetivando a otras bancadas, grupos políticos o congresistas, ¿no? Y yo ahí sí, presidente, saludo el pronunciamiento que ha tenido el presidente del Congreso hoy día en la mañana, o bueno, al mediodía más o menos, en la conferencia de prensa que ha dado, pero yo sí tengo que ser claro en un tema, presidente, y ojalá que los voceros de bancadas que están presentes en la Comisión de Constitución llamen al orden a sus militantes o a sus congresistas, en el sentido pues de que, no, si bien es cierto, tenemos libertad de opinión y además tenemos cierta inmunidad por las opiniones que se emitan, un congresista de la República pues no puede decir de que no hay bancadas que están compuestas por mercenarios políticos y que lo digan pues en medio de comunicación, no faltando el respeto de esa manera a bancadas completas, que podemos estar en discrepancia, haber votado de forma distinta en el tema de la investidura, pero eso no les da derecho a ningún congresista a tildar, como se llama, de mercenario, ¿no? A otros colegas y menos a agrupaciones políticas que forman parte del Congreso, ¿no? Eso creo que, señor presidente, se tendría que ver si es que a través de la comisión podemos dar una revisadita al Código de Ética Parlamentaria y a ver cómo lo actualizamos también, ¿no? Porque hay, creo, demasiada soltura de hueso, ¿no? Por algunos colegas que ya creo que han cogido por costumbre despacharse en medio de comunicación, insultar y etcétera, etcétera. Claro, sin llegar a mentarle la madre a nadie, ¿no? Pero se despachan a decir cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Y después salen con el tema de, no, bueno, la Constitución dice en el artículo tal que tengo inmunidad de opinión, pero la verdad que es una falta de respeto y atenta contra la institucionalidad del Congreso, presidente, que un miembro del Parlamento señale de que hay mercenarios políticos en las bancadas. Eso la verdad es inaceptable, inaceptable. Una pena porque además lo han dicho en RPP y han sindicado expresamente a 2 o 3 grupos políticos, ¿no? Que forman parte del Congreso. Y eso la verdad es deplorable, presidente. Muchísimas gracias. Así es, en concordancia con ustedes, digamos, mi pesar, mi sentimiento de pesar, y no podía cerrar esta sesión de la Comisión de Constitución
sin decir, digamos, no solamente mis sentimientos, sino mis convicciones democráticas, ¿no? Yo puedo tener muchas discrepancias con algunos de ustedes, o con muchos, o con varios, o con algunos, y ustedes conmigo, pero eso no significa, pues, que vamos a tratar de denostarnos entre unos a otros. Yo creo que el simple respeto, la democracia, los principios alturados y el debate alturado siempre debe primar, ¿no? Pues por eso que mi defensa es principista, igual lo hubiera hecho con cualquiera de las bancadas, y si además del FREPAP hay otras bancadas que también han sido denostadas por el premier cateriano, bueno, vaya mi sentir, mi pesar y mi solidaridad también para el resto de bancadas, ¿no? Pero yo creo que acá se está vulnerando constitucionalmente ciertos principios, ¿no? Y este tema de una discriminación por motivo religioso me parece pues abominable, ¿no? Entonces, exhortamos a los ciudadanos del Perú, a los políticos, a guardar un poco la compostura, a guardar, digamos, la estabilidad emocional y sobre todo la altura democrática y de alguna manera fomentar la tolerancia, no la intolerancia política con comentarios que lo único que hacen es denigrar a la clase política dirigente. Así que nuevamente mi solidaridad para los amigos del FREPAP y la solidaridad para todos aquellos congresistas o bancadas que también se han sentido aludidas por este personaje o por cualquier otra persona que lamentablemente vulgariza la política y el sentido democrático. Así que vaya para ellos mi afecto, mi defensa como presidente de la Comisión de Constitución, en nombre mío y de mi bancada Alianza para el Progreso. Siempre estarán ustedes con las manos, nosotros con las manos abiertas para poder defenderlos desde la presidencia de la Comisión de Constitución ante cualquier ataque artero de cualquier persona. Mis queridos amigos, para terminar, no se olviden los 4 parlamentarios que he señalado, la congresista Omonte, el congresista Aliaga, el congresista, la congresista Leslie Lazo y el congresista Rubén Ramos, de que puedan digitalmente firmar el dictamen sobre democracia interna y elecciones generales en época de COVID que se aprobó ayer por abrumadora mayoría para que el día viernes pueda ser discutido, debatido y votado finalmente y pueda de una vez tener la autógrafa de ley ya en el Ejecutivo. Así que muchas gracias por la paciencia. Hemos agotado ya la sesión, el debate, con casi 4 horas, 4 horas de debate. El próximo martes pondremos como primer punto en agenda el tema del predictamen del 4%, el 4% del presupuesto general de la República para que sea asignado constitucionalmente al Poder Judicial, que es un proyecto de ley que no solamente viene del Poder Judicial, sino de algunos congresistas de la República que han sido jueces, y hay que dar una respuesta al Poder Judicial. En cualquier sentido se la respetará, pero ya es momento de debatir ese proyecto sobre el 4% del presupuesto general de la República al Poder Judicial para que este importante poder del Estado tenga ya una respuesta lo más pronto posible. Así que tengan listo el debate y tengan listas sus intenciones de voto, porque creo que es momento ya de tomar una decisión al respecto. Siendo exactamente las 6... Palabra, señor presidente. Señor presidente, Carlos Mesía. solo un segundo. Sí, primero el congresista Carlos Mesía y luego el congresista Luis Valdés para terminar. Congresista Mesía, adelante, por favor, encantado. Gracias, señor Señor presidente. presidente. Sí, correcto, adelante. Congresista Mesía, adelante, por favor. Por favor, si es que es posible que la secretaria técnica registre mi asistencia. Sí, Cuando claro, está llamó... registrado. Está registrado. Ah, ya, correcto, gracias. Señor presidente, igual también mi asistencia, Ramos Apana, por favor. Está registrado, congresista Ramos y congresista Mesía, no hay ningún problema. Muy bien, entonces a registrar las asistencias, siendo exactamente las 6:53 de la tarde, 16:53, y después de casi 4 horas de fructífera sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, pasamos a levantarla hasta el próximo día martes 11 de agosto 2020. Que tengan muy buenas noches, que tengan bendiciones, cuídense ustedes, cuídense su familia
y que tengan muy buenas noches. Muy buenas tardes. Gracias. Bien, 6:54 de la tarde ha terminado la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el doctor Omar Chejade Moya y que ya agendaron como punto principal en la agenda de la próxima semana el debate y se espera además la votación ya de inmediato en este punto importante, designar el 4% del presupuesto general de la República al Poder Judicial. Como primer punto de la agenda de la próxima semana, en palabras del propio presidente Chejade, este poder del Estado necesita una rápida respuesta frente a la asignación de este presupuesto. Y además recordarles lo que ha significado el trabajo de esta comisión en las últimas sesiones, porque el día de ayer, como bien se ha hecho mención en esta parte final, luego de 5 sesiones de debate, finalmente la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría el predictamen que fija las reglas de democracia interna en los partidos políticos y que se espera ya poder incluir este predictamen en el pleno del día viernes. Recordarles que el día viernes hay agenda del pleno y que usted sigue los detalles, por supuesto, a través de la señal de Congreso Televisión. Vamos a ir de inmediato